Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Seguimos en el mes de junio y seguimos platicando acerca de este tema tan interesante de las cosas que nos apasionan, de las cosas que laboralmente nos apasionan y cómo podemos trascender, cómo podemos crecer a través de hacer lo que nos gusta, nuestro trabajo, y esto cómo va conectando con diferentes puntos en nuestra vida, en nuestro contexto y sobre todo con distintas personas. Y el día de hoy tenemos una gran invitada que ya ha estado con nosotros anteriormente. De hecho, le tocó cerrar una de las temporadas pasadas, un gran cierre que tuvimos, y quiero darle la bienvenida a Ana Palmira Ortega. Ana Palmira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Rogelio. Todo en orden. Muchas gracias, Ana Palmira, por acompañarnos nuevamente. La verdad es que estamos muy honrados de que estés aquí en Human Leader hablando sobre distintos temas, y el tema que vamos a hablar el día de hoy, sé que es un tema que a ti particularmente te apasiona, que tiene mucho que ver, no sé si llamarlo propósito de vida, misión de trabajo, hacer las cosas que nos conectan, que nos gustan, lo podemos llamar de diferentes maneras, pero es aquello que encontrar lo que nos gusta y a partir de ahí trascender a través de los demás sin, no sé cómo decirlo, pero quizá la palabra correcta es sin tener que voltear hacia atrás en un futuro y arrepentirnos por lo que hicimos o por lo que no hicimos, que quizás sería peor, ¿verdad? Entonces, sobre esto nos vamos a estar moviendo el día de hoy. Antes de empezar, Ana Palmira, aunque ya te conocemos y quienes nos ven, estoy seguro que vieron tu episodio anterior, pero bueno, la primera pregunta, siempre la más importante para nosotros, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ana Palmira? Pues Ana Palmira es una persona que le encanta trabajar con la gente porque aprende muchísimo de sí misma y evidentemente de la gente. Por eso creamos, junto con otras personas, mis socias, la firma Cultura con Sentido, que tiene mucho que ver justamente con lo que tú dices, sentido de dirección, pero también de sentir, de emociones, porque al final de cuentas eso es lo que somos, emociones, y justo lo que buscamos es hacia dónde vamos. Al final creo que todo lo que queremos y lo que yo busco es justamente apoyar a la gente a que encuentre esas ganas de hacer las cosas y que de verdad se sientan felices en donde están, porque creo de verdad que es muy importante sentirse bien, sentirse feliz y alegre. Ya. Oye, Ana Palmira, ¿y qué significa tener sentido, tomando el nombre de tu firma, qué significa tener sentido en tu vida profesional? Mira, yo creo que para mí el sentido significa dejar algo en las personas. Si esta plática o las otras pláticas que he dado o lo que he hecho le sirve a una persona, una sola, yo creo que por eso me doy por bien servida, en el sentido de que algo hice para que esa persona tuviera mucho más conciencia de sí misma y se sintiera mejor consigo misma. Porque al final eso es, creo yo, lo que buscamos, ¿no? El sentido de las cosas que estoy haciendo, para qué las estoy haciendo y por qué las estoy haciendo. Y muchas veces pensamos que es para otras personas, pero realmente lo hacemos para nosotros. Sea, ¿cómo podemos ir como personas, como empleados, como colaboradores, como líderes? ¿Cómo podemos irnos dando cuenta de lo que es importante para nosotros, de lo que es tener sentido precisamente, de lo que es tener propósito? Mira, yo creo que tendríamos que empezar viendo sí lo que nos gusta. Muchas veces escuchábamos a nuestros padres, al menos en mi generación, de, uy, de eso no vas a vivir, ¿eh? Mi papá quería que fuera agrónoma. O sea, yo jamás lo hubiera pensado porque no era algo que a mí me llamara la atención. Y yo pensaba mucho, me gusta viajar, me gusta estar con las personas, y al final estudié ciencias políticas, Sí. no sé si lo comenté la vez pasada, porque una persona amiga de mi papá me dijo, es que estudia ciencias políticas y te vienes a trabajar conmigo en la ONU, etcétera. Y dije, bueno, ok, porque tampoco sabía qué estudiar, pero nunca trabajé de eso. Y cuando entro a trabajar a un banco, cuando salgo de la universidad, me doy cuenta que no era realmente lo que a mí me gustaba. A mí lo que me gustó de la carrera era escribir
escuchar a las personas y empezar a trabajar con las personas. Y cuando entro a trabajar al banco, justamente empiezo a encontrar ese camino. Y creo que es esto de lo disfrutas verdaderamente, no lo sufres, pero disfrutas las cosas que vas haciendo poquito a poquito, ¿no? Sí. Porque te vas dando cuenta que hay resultados, que hay personas que te escuchan, que hay personas que dicen, ah, mira, tienes razón, ah, mira, esto me gusta, eso te va llenando. Y ahí es donde vas encontrando eso que te va gustando hasta que finalmente, en algún momento, y no digo que sea un proceso, ah, en este momento ya encontré eso. A veces es un proceso largo y también hay que decirlo que a veces vas cambiando porque vas aprendiendo otras cosas y vas madurando, lo pongo entre comillas, porque no siempre se madura, pero sí vas encontrando otras cosas que te van llenando de alegría y satisfacción, que al final la satisfacción lo que te genera es esa alegría, ¿no? Sí. Todos estos años que tú estuviste en el ámbito empresarial, ¿hacías lo que haces en este momento, ayudar a las personas a encontrarle sentido a su trabajo, a su vida, a su propósito? No, de hecho yo empecé justamente con temas de calidad y a medir la satisfacción de los clientes y ya sabes, ¿no? Pero una de las cosas que me di cuenta es que si la gente que estaba atendiendo a otras personas no se sentía bien, por supuesto que no iba a hacer las cosas bien. Y ahí es donde conozco a mi maestra de vida con los temas de inteligencia emocional justamente, que además es eso, ¿eh? Hay personas que llegan a tu vida justamente para decir, mira, es por acá, y no es que te lo digan, Sí. sino que te das cuenta que eso es lo que te hacía falta. Y esta persona lo que me enseña, Imelda Saiz, que la quiero muchísimo, es justamente, oye, mira, está este tema de las emociones que a las personas es muy importante, es que te estoy hablando de hace más de 15 años, y que eso hace que las personas hagan un clic diferente con su entorno y consigo mismas. Eso es lo que hizo. Yo entré a trabajar, te decía, hace 30 años y esto que te estoy hablando es hace más de 15 años. Así que no hacía esto, pero lo fui descubriendo y la verdad es que para mí fue totalmente una revelación, ¿no? Y un cambio de vida. Ya. Ese momento donde tú te das cuenta, Ana Palmira, ¿qué significó para ti desde el punto de vista de qué te diste cuenta? ¿Sí te diste cuenta por lo que nos estás diciendo que había algo más, que existía un mundo de las emociones, pero hacia atrás, qué, qué vacío descubriste o qué falta de es la que se materializó en ese momento? ¿O cuál fue ese tema que te sacudió que dijiste, mira, está esto porque me lo está enseñando ella, no me lo está diciendo como tal, pero me di cuenta de qué fue lo que pasó ahí? Mira, cuando entré al tema de calidad, me costó muchísimo trabajo que la gente entendiera por qué era importante. Y no podía realmente vender la idea de que era importante hacer las cosas bien, porque no hay otra forma de hacerlas, déjame ponerlo así. Y era así de, bueno, pues sí, pero a mí me dan un bono por meter más contratos y más cosas de lo que es dar buen servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente eso? Cuando descubro que realmente lo importante era hacer sentir a las personas distinto, que te escuchen de una manera diferente, entonces aprendí a vender el tema de calidad desde un punto de vista personal. Sí. Es decir, a ver, ¿tú cómo te sientes cuando te tratan mal o cuando vas a un restaurante, que es la clásica, y no te dan el servicio? Y ahí es donde los líderes, mira, son cosas muy básicas, esto que te estoy comentando, pero los líderes empezaron a hacer clic también de manera diferente. Y entonces los invito a conocer los temas de inteligencia emocional, que entonces ahí es cuando la gente se siente vulnerable. Y los líderes, y te estoy hablando de directores generales, directores ejecutivos, etcétera, a nadie nos gusta sentirnos vulnerables, pero cuando te lo permites, entonces aprendes mucho más y conectas con la gente. Y cuando conectas con la gente, tienes resultados. O sea, no solamente es de ser buenos compañeros, deja buenos amigos, buenos compañeros y hacer un entorno mucho más agradable, sino que logras mejores resultados porque entonces se comprometen
consigo mismos Sí. y contigo. Al final nadie hace las cosas porque nosotros se las decimos, sino porque para ellos es importante también. Pero es cómo los hace sentir. Ahí es donde hice el clic de una manera diferente de, estaba solo hablando de números, de indicadores de calidad, pero no estaba conectando con la gente. Ahí fue donde fue totalmente la diferencia. Ya. Veo que el punto de partida de esa conexión en tu caso y también cuando ayudas a otros tiene que ver con la vulnerabilidad, con el darte cuenta y con abrir. ¿Cómo empiezas a trabajar tú con líderes, Ana Palmira, y uno mismo? ¿Cómo empieza a trabajar el tema de la vulnerabilidad para ir abriendo este camino con sentido? Mira, yo creo que es empezando a ser vulnerable uno mismo. O sea, permitirte que los demás te vean vulnerable. Cuando yo empiezo a hablar de esto con los líderes, que te estoy hablando que en un comité era una sola mujer y puros líderes, y además líderes generación baby boomer y X. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque son los que menos conocíamos de las emociones y me incluyo en ellos. Pero entonces cuando empiezo a hablar de esto, lo primero que me dijeron, ay, sí, tenemos el lado romántico, y así lo dijeron. Mira, yo tenía de dos, o sentirme muy aludida y, ay, no, qué mal, o sí, es cierto, deja que lo pongan como el lado romántico. Pero cuando empiezo a trabajar con ellos y empezamos a hablar ya de emociones y les demuestro con algunos instrumentos que están totalmente probados de liderazgo, pero que también mezclan el tema de la emocionalidad, entonces es cuando a ellos también aterrizan esta forma, a ver si yo soy una persona que siente y que lo que yo hago aquí también tiene mucho que ver en mi casa. Yo empecé ahí a trabajar mucho con los líderes en la parte personal, porque si no haces eso, los líderes siempre piensan que son iguales siempre en su trabajo y de una manera totalmente diferente en su casa, y eso no es cierto. Eres la persona, eres una sola persona y no puedes estar actuando en el trabajo o en tu casa. Sí. Y la forma de cómo te conduces en el trabajo también es en tu casa. Entonces, cuando yo les cuestionaba, oye, ¿y en tu casa te permiten estas cosas? No, yo no hago esto. ¿En serio? Mira, mis evaluaciones 360 con ellos no eran con su gente solamente, era con su familia. Entonces imagínate llegar con un ejercicio que hacíamos que llamaba Empathy Map, en donde, oye, ¿qué crees que es lo que piensa de ti sobre esto? ¿Qué crees que es cómo actúas? Y hacíamos el match entre lo que ellos pensaban y lo que pensaba su familia, y era muy duro. Pero me lo permitían porque ya habían bajado esta barrera de, yo soy el líder, soy increíble, sé de todo. No es cierto. Cuando ellos se dan cuenta de eso, te permiten entrar. Por eso me encanta trabajar con las personas, porque cuando te das cuenta y te abres y te permites ser mejor, porque al final lo que haces es ser mejor, entonces logras muchísimo. Ya. Oye, Ana Palmira, y una vez que se da esta apertura a través de la vulnerabilidad y este conocimiento de que la persona, a final de cuentas, no somos una dicotomía, somos uno mismo, tanto en el ámbito personal y familiar, es ahí donde empieza ese engranaje, el cerebro a caminar, las ideas a correr, de que a veces hay que hacer cambios. Yo creo que no necesariamente, y te voy a decir por qué. Yo creo que el proceso de darte cuenta que eres una persona vulnerable y que sientes igual que los demás y que te puedes permitir eso, no necesariamente es el punto de partida para decir, sí, necesitamos hacer cambios. Yo creo que el proceso, al menos lo que a mí me ha tocado ver con líderes, es mucho más trabajar. Sí soy vulnerable, pero aguas con la arrogancia y aguas con el poder. Ya. Yo creo que las dos barreras muy grandes de los líderes y en general de los seres humanos es la arrogancia y el poder. Cuando te sientes con poder, la verdad es que hay muchas cosas que cambian aún habiéndote permitido ser vulnerable. Y te lo digo porque me tocó con un alto directivo que era increíblemente sensible, era una persona que ya se había abierto con toda su gente, incluso hasta con su familia, mostrarnos a nosotros su familia, ¿no? O presentarnos, o que también que viéramos que era parte importante.
cuando le dan un escaño más y escala a otro nivel y él se ve rodeado de poder y de decir, puedo hacer lo que sea, no te imaginas el cambio. O sea, fue un cambio totalmente de la noche a la mañana, hasta su forma, sus facciones cambiaron, ¿sabes? Entonces, no, Rogelio, no necesariamente a veces nos damos cuenta de esto y a veces sí tiene que haber un punto crack, que le digo yo, para darte cuenta que no va por ahí, sobre todo teniendo poder y teniendo esta arrogancia que te da el poder, ¿no? Y eso es algo de lo que se tiene que trabajar muchísimo con los líderes. Fíjate lo que nos estás contando, hablamos de la persona, posición de liderazgo, arrogancia, poder, y estamos hablando del tema de sentido, sentido de vida, sentido humano, propósito. ¿Cómo hacer? Porque típicamente las personas en general nos mimetizamos con elementos de nuestra vida, en este caso con el trabajo. Y entonces ves a las personas que dicen, yo soy el licenciado, yo soy el doctor, yo soy el director. O sea, va primero el puesto, el título, la posición, el contexto, el escaño, y después va la persona. Y se vuelve algo tan unido que cuando se quiebra un poco el tema laboral, la persona se da cuenta que no existe o se cae junto con ese quiebre, ¿verdad? O sea, está tan unido que te define tu trabajo y dejas de definirte como persona. Ahí está el sentido, o sea, ese es el sentido de lo que buscamos cuando trabajamos para trascender. Mira, déjame compartirte una historia que tiene mucho que ver con lo que me estás diciendo. Sí. Y esto fue ya saliendo yo siendo independiente y apoyando a un líder. Esta persona muy exitosa durante más de 25 años en su empresa, al grado de que llevaba meses trabajando y se iba de viaje, porque él tenía Asia y América, Sí. incluyendo México, en esta enorme empresa, ¿no? Y era totalmente exitoso, todo el mundo le reconocía. Él usaba el jet privado de la empresa para ir a la India, ya saben, o sea, imagínate el nivel de la persona. Cuando esto se acaba del jet, porque obviamente empiezan los recortes, pues él ponía su primera clase, los mejores hoteles, etc. Cuando viene un cambio muy importante, hace más o menos 5 años en la empresa, y cambian a su jefe, que era mucho del estilo de él, cuando se entrevista con su líder, y esto te lo comento porque él me pidió así de, oye, no entiendo qué pasó, ¿no? Se entrevista con su jefe y ella le dice, sabes, te voy a poner a disposición de recursos humanos para ver en qué otra área te puedes colocar, ¿no? Una persona con una trayectoria exitosísima a nivel monetario, a nivel poder, a nivel liderazgo y resultados en números. Sí. Nadie lo quiere en la empresa, nadie lo pide. Imagínate la sensación de, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo había sido tan exitoso? ¿Por qué si yo había tenido todo lo que tuve, el poder que tuve, manejé, puse e hice? ¿Por qué ahora me tratan de esa manera? Que fue en donde yo entré a apoyarlo. Y aquí mi primera pregunta fue, ¿cuánto te involucraste con tu equipo de trabajo? ¿Qué le dejaste a la gente? Hice algunas entrevistas con las personas que lo conocían y los comentarios sí, era un genio, pero nunca nos enseñó nada, nunca nos dejó nada, nos trataba despectivamente, era muy arrogante. No había, los buenos comentarios se referían a los números, súper exigente, pero al grado de ser inflexible, que eso es otra que pasa. Entonces, claro, yo le decía, es que ¿qué dejaste en la gente? No es suficiente tener buenos resultados, ya lo viste. Y lo hemos visto muchísimo, Rogelio. Al final los buenos resultados se dan y siempre hay alguien que está dispuesto a darlos. Pero lo que no están dispuestos, a veces no se ve esa disposición, es de apoyar a la gente, de desarrollarla, de involucrarse. O sea, yo creo que los líderes tienen que involucrarse con las personas para hacerlos crecer y para verdaderamente dejar algo. O sea, qué padre
que cuando se acuerden de ti, digan, ah, mira, esta persona me enseñó que teníamos que ser compasivos, que teníamos que ser solidarios, que teníamos que ser generosos en cuanto a tiempo, en cuanto a mis conocimientos de cómo compartirlos, ¿no? Y no, sí, pues tenía excelentes números, pero prefiero a otra persona que desarrolle a la gente. Entonces, yo creo que el sentido va en, de verdad, ¿qué quieres dejar? Los resultados se olvidan. Sí. Los inventos siempre llega alguien mejor. A menos que hagas una obra de arte como la hizo Miguel de Cervantes Saavedra o Shakespeare hablando de libros o Dalí, que no necesariamente las obras maestras tienen que ver solo con eso, sino con lo que dejas en la gente. Yo creo que al final el trascender y que a todos nos interesa, ¿eh? O sea, yo no creo que haya una persona que no quiera trascender, que es traspasar el tiempo, y es que al final lo que nos interesa, Rogelio, es que no nos olviden. Y cuando nos olvidan, es cuando hemos sido personas que no hemos dado realmente lo importante para otras personas, que es respeto, que es el tiempo, que es escucha, que es generosidad, es empatía, ¿no? Sí. Es el aprecio que las personas te tienen. Al final eso es lo que realmente dejas y no los resultados. Los resultados, al final de cuentas, se dan y eso se olvidan. ¿Por qué? Siempre hay más, siempre. Ya. ¿Tú crees, Ana Palmira, que deberíamos, ya nos lo has respondido o va implícito en lo que nos has venido mencionando, pero para ahondar en este tema, deberíamos dejar de ser menos el profesionista y volver a ser más la persona? Totalmente. Yo creo que olvidamos durante mucho tiempo por estos temas de necesito que hacer más y más y más y los workaholic y me exigen más y me exigen más y todo solamente nos fuimos en torno a eso, al tema de números y resultados, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante está en la persona, en las personas y lo estamos viendo, Rogelio. O sea, al final de lo que te acuerdas es de un gesto, de una palabra, de cómo te hicieron sentir y no de, sí, mira, tuvo 450 cosas de resultado, ¿no? Hipotecas, créditos, en el caso de los bancos, ¿no? O vendió tantas medicinas. Eso se olvida. Sí. Pero no se olvida los gestos, los aprecios, etc. Eso no se olvida. Es lo que realmente dejas en la gente. Y estoy hablando incluso de tu familia. ¿Qué dejas en la familia? Sí, si ahorita alguien de las personas que nos están viendo dijera, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo Rogelio y Ana Palmira, mi enfoque es bien claro, yo vine a este mundo laboral a romperlo, a llegar lo más alto posible y a generar todo el dinero que se pueda, porque a mí me encanta eso de los jets privados, primera clase, y esa es mi vida. ¿Qué habría que tener en cuenta? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Nada más aguas, porque no se vale que en el futuro te arrepientas de qué es de lo que tendrías que ser consciente. Es válido, tú, o sea, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Lo que no se vale, creo yo, es tomar una decisión en un camino y luego ya mucho tiempo después, cuando llegues, arrepentirte, ¿verdad? Y pasarte el último trecho del camino arrepintiéndote de algo. Entonces, ¿qué habría que decirle a esas personas que dicen, no, mira, para mí es el resultado y nada más? Mira, sí, yo creo que para que cada uno es válido lo que quiera hacer y lo que quiera lograr en cuanto a cosas monetarias, en cuanto a cosas, Sí. ¿no? Finalmente. Nada más hay que asegurarse que cuando pase el tiempo, no voltees y digas, hijo, debí haber tenido más tiempo para platicar con mis amigos, debí haber más tiempo para irme a caminar por ahí, debí haber tenido más tiempo, no sé, para tomar fotografías, para disfrutar a las personas que estaban junto a mí y se fueron, etcétera, ¿no? Y asegurarnos que las personas que están junto a nosotros de verdad también están disfrutando de mi compañía y de que algo les estoy enseñando, así sea, no hablo de dinero, sino
de buenos gestos, ¿no? Yo hablo mucho de la generosidad porque creo que eso es muy importante, porque eso habla mucho de las personas, el ser generoso. Por lo menos asegurarnos de eso, ¿no? Porque, y que también piensen que al final todo eso se va acabando, todo. Y el otro día escuchaba una frase que decía, ¿y a dónde van todos los likes cuando alguien se muere? ¿No? Y sí es cierto. O sea, y a lo mejor hiciste todo lo que pudiste hacer para tener muchos seguidores, para tener muchos likes y, o sea, ¿qué tan bien te sientes? Asegúrate de no sentirte solo, porque yo creo que una de las cosas de las que yo he visto que más se arrepienten las personas con las que a veces trabajo es de la soledad, de que no tienen a una persona con la que platicar y entonces tienen que contratar a alguien, ya sea un psicólogo, un psiquiatra o un coach Sí. o un mentor para escucharlos. Creo que eso sería muy triste. ¿Cómo le empiezas en este sentido entonces a dar pasión a tu trabajo, a dar sentido a tu trabajo, a darle trascendencia a tu trabajo? Yo creo que sí es fijándote qué es lo que estás dejando en tu entorno, en las personas con las que trabajas, en tu familia, o sea, llámese pareja, llámese hermanos, llámese hijos, llámese amigos, ¿no? Si tú les preguntaras qué es lo que más les gusta de ti, qué es lo que más les agrada cuando estás con ellos, ¿cuáles serían esas respuestas? ¿No? ¿De qué tienen que platicar? Porque a veces los hijos o la pareja o los amigos de repente ya no tienen nada que decirte porque no te conocen, ¿no? Entonces, yo creo que el encontrar el sentido de lo que haces en tu trabajo y en tu familia, que eso es bien importante, va mucho en torno a eso, ¿no? ¿Qué les estás dejando y qué es lo que aprecian de ti? Y eso lo puedes ver sin que te lo digan, ¿no? Mira, hay indicadores casi de quién se acuerda de tu cumpleaños, quién te llama para decirte cómo estás, oye, descansa, oye, te ves cansado. O sea, cosas que te pueden decir solamente las personas que te aprecian. Ana Palmira, para ir cerrando este episodio, dos preguntas finales. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que a Ana Palmira más le gusta de su trabajo? Pero ¿qué es lo que más te gusta de ti? Si Ana Palmira se ve al espejo, ¿qué es lo que más le gusta de ella? Ahora que nos decías esta parte de gustarle a los demás desde esta perspectiva de lo que los demás sienten y piensen. Y hablando de uno mismo y hablando de ti, cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que más te gusta de ti. Mira, lo que más me gusta de mi trabajo, y eso siempre lo repito, es que puedo conocer a personas de una manera muy distinta de cuando están en la oficina. Y el conocer a la persona, a mí eso me llena muchísimo porque te empiezas a dar cuenta de que entonces sí se están abriendo contigo y lo que les estás diciendo algo le está resonando. Algo le cayó, un 20, como digo, ¿no? Sí. Eso me gusta mucho, ¿no? Y el hecho de que, fíjate que algo que disfruto muchísimo es que la gente joven, es decir, millennials y centennials, me hablen para, oye, ¿qué me recomiendas para hacer esto? De verdad, eso lo disfruto mucho porque digo, mira, de algo sirve la experiencia y de algo sirve lo que he estado trabajando y eso me encanta. ¿Qué me gusta de mí? Yo creo que soy una persona, lo que más me gusta de mí es que soy una persona optimista. Siempre trato de estar alegre y creo que ese tipo de cosas me ha hecho ver la vida de una manera distinta, aún cuando pueda estar muy mal, siempre digo, siempre va a llegar algo bueno, ¿no? Siempre, no siempre llega, eso también hay que decirlo, porque no hay, o sea, las cosas no se dan como por magia, uno lo va haciendo, pero cuando llegan es maravilloso, ¿no? Y es más lo bueno, creo yo, que lo malo. Eso es lo que me gusta de mí, que trato de ver siempre las cosas de manera más positiva, aún con personas que son difíciles para mí, aún con personas que me han costado trabajo, siempre digo, hay algo bueno, debe de haber algo bueno.
Ana Palmira, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta o tema relacionado que yo no te haya hecho o no haya traído aquí a la conversación y sea importante mencionarlo, o alguna reflexión final que nos quieras compartir? Mira, sí, yo creo que a veces las personas nos enrolamos muchísimo en, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer en la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida? Y a veces vamos como con cuña, ¿no? Metiendo las cosas. Y la verdad es que estas cosas se dan solitas. Y creo que hay que estar muy atentos a los mensajes que nos van llegando. Y no hablo solamente de cosas divinas, que cada quien puede pensar lo que quiera, sino de cosas que van llegando así de, oye, si eres bueno para esto, oye, ya te fijaste eso. O sea, lo que te comenta la gente. Y yo creo que hay que saber escuchar. Y hay que bajarle un poco la arrogancia en ese sentido de, oye, pues si yo no necesito esto, ¿no? Sí, a veces sí necesitamos de otras personas para encontrar eso que es nuestro sentido y que es la forma en la que a lo mejor tenemos que llegar. De verdad, siempre hay que escuchar a las personas, ¿no? Ana Palmira, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. La verdad es que siempre es una delicia platicar contigo, es un aprendizaje tremendo, honrado de que nos hayas vuelto a acompañar. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, te lo agradezco mucho, cuídate. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos episodios del mes de junio. Ya estamos en cierre de temporada, ya nos quedan pocos episodios, disfrútenlo mucho, ayúdenos a compartir para seguir conectando con muchas más personas y seguir trabajando en nuestra pasión, en nuestro sentido de vida, de trabajo, de trascendencia. Ana Palmira, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias.